mensaje desde este lugar. Cómo restaurar el espíritu, sí, de guerra en la iglesia. Ahora miren esto, por favor. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, sí, que la iglesia ha perdido en el plano espiritual el espíritu de guerra. Nosotros tenemos que saber, sí, que nosotros en el mundo entero, como creyentes, como seres humanos, hace tiempo no estamos viendo manifestaciones poderosas, manifestaciones sobrenaturales. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros justamente, como ministerio en el mundo llamado iglesia, hemos perdido en el plano espiritual el espíritu de guerra. El espíritu de guerra es parte y es necesario para que nosotros podamos justamente deshacer las obras del maligno. Váyame sus manos. Si no hay un espíritu de guerra, yo no puedo deshacer las obras del diablo en mi vida y tampoco en ningún lugar. Entonces digamos, nosotros tenemos que saber que nosotros venimos para deshacer las obras del diablo. Estamos para que las puertas del Hades no prevalezcan contra la iglesia. Estamos para dar y estamos para desatar lo que la tierra necesita. Amén. Estamos para provocar milagros. Estamos para restaurar familias. Estamos para traer libertad a los cautivos. Entonces nosotros tenemos que saber que si hoy no se está viendo liberación, si no hay libertad en el mundo, y si la cautividad sigue cautivando a las personas y al mundo y a los jóvenes, es porque la iglesia, aleluya, ha perdido justamente la dimensión de la guerra espiritual. Entonces vemos como el hambre, el desempleo aún mismo entró, invadió y gobierna sobre justamente los creyentes y los cristianos también. Amén. Y eso es porque nosotros, antes de poder justamente conservar y mantenernos, hemos sido de repente reducidos por fuerzas superiores, ¿se entiende? A nuestro credo, a nuestra fe, a nuestra oración. Entonces nosotros tenemos que saber que la oración del justo puede mucho. Entonces nosotros tenemos que saber que cuando Dios encuentra un justo, aleluya, Él nos va a traer a ese lugar de destrucción, ruina. Él va a traer lluvia, va a traer restauración, va a traer sanidad, va a traer milagros, va a traer portales, va a haber, aleluya, una restitución donde está el justo. Dígame amén. Entonces, hoy no vemos en nuestra lista de creyentes, ¿se entiende? Verdaderos guerreros espirituales. Amén. Hoy vemos gente que hace guerra. Aleluya. ¿Se entiende? Pero realmente no son guerreros establecidos, afirmados, guiados, direccionados por el Espíritu. ¿Sabe hace cuántos añares hay líderes que nosotros reconocemos proféticos, que toman avionetas y que toman realmente aceite y comienzan a ungir la ciudad con aceite? Diga conmigo, eso era en el Antiguo Testamento. Nosotros no estamos en el viejo pacto, estamos en el nuevo pacto. El aceite era algo que simbolizaba lo que era el Espíritu Santo de Dios operando a través de los creyentes en cómo ellos hablaban, oraban, declaraban, aleluya, amén. Entonces digamos, hemos reconocido grandes hombres que el mundo cristiano lo reconoció, gastando millones de dólares en avionetas, ungiendo ciudades, donde la prostitución sigue, donde el masonerismo sigue, donde la corrupción sigue, donde la cautividad sigue, donde no hay cambios, donde no hay transformación. Entonces nosotros tenemos que saber que si vamos a ser guerreros espirituales, vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Hay personas que se han puesto a levantar altares. En el Antiguo Testamento se levantaban los altares para tomar lugares, para que el pueblo pueda entrar bajo la influencia de la adoración a Dios. Amén. Si usted
desatan una batalla, una guerra, que aún mismo afecta todo el diseño, la estructura, la economía, el mundo, el país, los países. Amén. Y si se pelea por petróleo, ¿y qué? ¿A dónde llegamos con el petróleo más allá de que si el día de mañana venga un mover económico, laboral? Amén. El apóstol Pablo dijo: yo peleé la buena batalla. Esas batallas se llamaron guerras espirituales. ¿Por qué? Porque esas batallas desataban al mundo y a su generación. Esa batalla quebrantaba todo gobierno de enfermedad y de muerte. Esa batalla traía el reino de Dios y las personas eran salvas. Amén. Entonces tenemos que pelear. Amén. Porque la pelea, diga conmigo, la pelea, la batalla, el conflicto es parte de nuestras vidas. Amén. Si no peleamos, amén, no había ni conflicto ni en nuestra casa, ni con nuestros hijos, ni con nuestra esposa, ni con tu esposo. Amén. Pero son batallas que no fuimos llamados a batallar en ellas. Amén. Nosotros somos guerreros que fuimos llamados a batallar guerras espirituales. Para que tu casa sea libre de la división, de la ira, de la desobediencia, de la rebeldía. ¡Aleluya! Dígalo fuerte, ¡aleluya! Dígalo fuerte, ¡aleluya! ¿Sabes por qué no ha sido afectado en tu vida y tu casa? Porque no has peleado la buena guerra. Amén. Porque ignoraste la guerra espiritual. Y esa guerra espiritual vino para deshacer familias, hogares y matrimonios. Vino para romper y deshacer economía. Vino para romper y deshacer la salud integral de toda la familia, de todo el organismo humano. Amén a esto. Pero a nosotros se nos ha dado una visión. Sí, se nos ha dado una fe en esa visión. Amén. Que si hoy estoy sufriendo es porque hay algo que me afectó. Aleluya. Y es algo que yo no entendí cómo evitarlo o cómo romperlo. Por eso tenemos que volver a recuperar el espíritu de guerra. Diga, tenemos que recuperar el espíritu de guerra. Cuando hay un hombre, una mujer que tiene un tipo de gobierno o autoridad o rango, tú entras en una cárcel. Amén. Y si entras bien infladito, aleluya, a ti te va a confrontar el que gobierna esa cárcel. Amén. El que gobierna ese pabellón. ¿Se entiende? Porque justamente te ve que tú puedes remover ese lugar. Me dicen amén. Cuando entras en un barrio donde hay patotas, amén, tú tienes que saber cómo entras o si no comienzan a mirarte con cara rara. Nosotros tenemos que ser personas que podamos entender que en este mundo fuimos empoderados para pelear las buenas batallas, para pelear las buenas batallas, para saber que hay fuerzas, que hay poderes, que hay pestes, que hay sistemas que vienen a destruirnos, pero nosotros estamos armados y capacitados para destruirlos a ellos. Dígame amén. Entonces diga conmigo, la iglesia ha perdido en el plano espiritual, aleluya, ha perdido justamente el espíritu de guerra. No hay guerreros en la lista de los creyentes, sí, verdaderos guerreros espirituales. La guerra espiritual es parte de nuestro llamado. Amén. Muévame su mano, aleluya. Aleluya. Por eso hay personas que entran en la fe y es como que todo te va mal. Es mentira. Amén. Alteraste un sistema de gobierno que te quiere ver apartada de Dios, que quiere que tú realmente no le des lugar a Dios. Y hay personas que dicen, no, porque el día que fue a la iglesia me echaron, me fueron mal, me robaron en mi casa, se levantó mi esposo contra mí. Es porque realmente lo que tú has hecho ha provocado en ira un mundo espiritual. Ha provocado ira. Cuando tú recibes a Dios y las cosas que como que parecen ser adversas, es porque realmente ese mundo está preocupado
asignación espiritual. Es parte de nuestra asignación espiritual. Una vez más. Todo lo que Dios ha puesto en nuestra asignación, que hagamos, que logremos, que conquistemos, que tomemos, bueno, mis hermanos, amén, se necesita guerra. Jacob, desde antes de nacer, Dios ya había profetizado sobre él que él iba a recibir la bendición, pero naturalmente nació primero Esaú. Amén, amén. Pero sobre él estaba la promesa de bendición. ¿Y sabe lo que hizo él? Él peleó por su bendición. Diga, él peleó por su bendición. Diga fuerte, él peleó por su bendición. Entonces todo lo que Dios ha puesto en asignación necesita realmente entenderse que tenemos que ser guerreros en el espíritu. Tenemos que pelear. El diablo va a levantarse para que tú pierdas la bendición, para que tú no le seas fiel a Dios, para que tú te vuelvas en contra de Dios. Por eso está el espíritu de guerra, que nos levantamos para no doblegarnos, para romper, aleluya, toda obra del diablo y permanecer en Cristo Jesús. Diga conmigo, el pastor ha sido llamado para la guerra. Ay, usted no. Diga, no es el tema ese. Diga, todos fuimos llamados. Dígalo de vuelta. Si usted es más guerrero que yo, pero usted pelea otra batalla, yo peleo la buena. Amén, 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 amén. Amén. Diga, todos fuimos llamados para la pelea. Todos fuimos llamados para la guerra. Yo quiero que sea más violento, por favor, porque con esa guerra usted, amén, con ese espíritu no le va a agarrar ni a un mosquito. Amén. Diga como dijo David, que él se cree ese gigante incircunciso. Hoy yo le voy a cortar la cabeza. Entonces quiero que presten mucha atención desde ahora. Efesios 6, verso 10. Vamos a ver algunas cositas en ese lugar. Amén. Pero miren esto que tremendo. En este lugar, la Biblia nos habla justamente cuáles no son nuestras guerras o cuáles no son nuestras batallas. En el verso 12 creo que lo dice. Verso 12. Entonces, vamos del verso 10 para que usted capture un poquito más cosas. Por eso les quiero hablar del espíritu de guerra. Entonces comienza en esta dimensión. Acá encontramos el espíritu de guerra. Amén. Por lo demás, hermanos. Amén. Diga por lo demás. Dígalo fuerte. ¿Quieren que le dé revelación o no? ¿Y usted qué me va a dar? Diga, atención, hermano. Bueno, si me da atención le doy revelación. ¿Me dicen amén? Por lo demás, diga por lo demás. ¿Qué quiere decir la palabra por lo demás? Por lo demás. No, este es bruto, amén, impotente. Amén. Diga por lo demás. Escuchen esto. Esto habla, ¿sí?, de lo que se va a tratar, lo que el apóstol Pablo quiere ministrar a la iglesia. Amén. Está por encima de todo lo que está pasando en tu vida. Diga conmigo, está por encima de todo lo que está pasando en tu vida. Por lo demás, diga por lo demás. Amén. No importa cómo esté tu vida, cómo esté tu matrimonio, cómo esté tu casa, cómo esté tu hijo, cómo esté tu salud, cómo esté tu economía. Amén. El apóstol te va a introducir en una dimensión de cómo tú tienes que estar para ser un guerrero espiritual. Ahora, miren esto. Por lo demás, diga por lo demás. Pero me separé, me divorcié, mi esposa se fue con otro. A ver, muevan sus manos. No importa, digan por lo demás. Aleluya. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. A ver, vamos. Amén, fortaleceos en el Señor. Entonces nosotros, una de las cosas que tenemos que entender para ser guerrero espiritual, pero yo sé lo que dice Efesios 6:20, yo digo lo que también sé lo que dice Filipenses 4:17, dice
yo me tengo que establecer en una dimensión en mi vida interna, amén, de fortaleza, no en debilidad, pero estoy mal, amén. Entonces, una de las cosas que no se ve, aleluya, se entiende a través de los creyentes, es justamente ese espíritu de guerra, porque el espíritu de guerra en el mundo espiritual se llama espíritu de fuerza. Amén. Entonces, nosotros para alcanzar el espíritu de fuerza de Dios, no tenemos que estar debilitados, no tenemos que estar como, aleluya, no tengo fuerza, no tengo ánimo, entré en desánimo, entré en depresión, amén, no, por lo demás, lo he perdido todo, pero ahora lo voy a recuperar. Entonces, antes de debilitarme, me fortalezco en el Señor. Dios no le da el espíritu de guerra a aquel que no se encuentra fortalecido en el momento de la guerra, en el momento de la batalla, en el momento de la discusión. Quiero que sepas algo, no importa lo que te ha pasado, pero tú antes de debilitarte te tienes que fortalecer. ¡Vamos, dígame amén! En ese grito de victoria. ¡Aleluya! ¡Amén! Dice, fortaleceos en el Señor. Míreme como que le estoy desmascarando. No se me haga el canchero porque no lo es. Amén. Miren, para no decir todos, amén, porque seguro siempre va a haber alguien que se va a rescatar, que está peleando, pero tampoco se está fortaleciendo, está peleando, amén. Pero tú tienes que saber que antes de pelear, aleluya, tú tienes que ser como ese boxeador que boxea, que practica 3 meses antes, que entra alienta, que comienza a correr. Amén. Dígame amén a esto. Entonces tú antes de entrar en una guerra, tú tienes que saber que estés bien fortalecido en el Señor, que no vas a darle lugar al diablo, que no va a haber ninguna pica de duda, que no va a haber nada que a ti te manipule. Aleluya. Que a ti te desconcentre. Vamos en el nombre de Jesucristo. Que nada tenga posibilidad en ti en el momento que el diablo quiere destruir tu hogar, tu familia, tu casa, tu matrimonio. Aleluya. Cuando el diablo quiere presentar destrucción matrimonial, él prepara para que tú te debilites como esposo, como esposa, y te presenta una gente carnal en tu vida. Pero tú tienes que estar fortalecido y fortalecida. Dígame amén. Fortalecer del Dios, fortalecer del Dios. Para que no puedas alcanzar el espíritu de Dios. Amén. El poder de su fuerza se llama espíritu de guerra en nosotros. Amén. No peleamos con ejércitos, no peleamos con la espada, mas con su Santo Espíritu. Diga espíritu de fuerza. ¿Cuántos van entendiendo? Ahora, en este lugar, Efesios 12, 6-12. Miren esto que es tremendo. Sigamos de vuelta al 10 para leer y llegar hasta el 12. Vamos, les voy a marear. Vamos de vuelta. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Miren esto. Fortaleceos en el Señor. Mírenme. Ponga cara de guerrera zapucaria. Vamos a ver. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Pero para qué lo voy a hacer? Verso 11. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes. Entonces no vas a resistir lo que te está pasando. Si tú no entiendes la manera que tienes que estar, en lo que se te ha levantado, amén, en lo que se ha opuesto, en lo que se ha desatado, no, te vaya. No hay forma. Ahora lo voy a enseñar bien bíblicamente. Amén. Tu única forma es que tú entiendas. Amén. Se entiende que tú antes de debilitarte, antes de descaer, te tienes que formar. Para que podáis. Miren, si tú no estás fortalecido, amén, y no
te fortaleces y no te fortaleces en el poder de guerra, amén, tú no vas a poder resistir. Para que podáis estar firme contra las acechanzas, diga, del diablo. Verso 12. Porque no tenemos lucha, vamos. Por favor. Amanda, ¿querés entender o no? Bueno, vamos a pasar. Vamos. Dice, porque no tenemos lucha. A ver, yo quiero que me lea Amanda bien fuerte solo. Vamos. Porque no tenemos lucha. Hay una guerrera ahí, pero está bien. Vamos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra, escuchen esto, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este tiempo, contra huestes espirituales en las regiones celestes. Entonces la Biblia nos habla que no tenemos esas luchas, que no tenemos esas guerras, que no es contra la economía directa, que no es contra la salud directa, que no es contra el divorcio, que no es contra el esposo, contra la esposa. Muévanme sus manos, aleluya, vamos. No entres en esas guerras, no entres en esas luchas, amén, porque esas no son las buenas batallas de la vida. Amén. Esa batalla no fuimos llamados y tampoco fuimos asignados a ella. Amén. Miren esto, por favor. Quiero que presten bien atención. Si no fuimos llamados contra, justamente, tenemos lucha contra seres espirituales o seres sin cuerpo. Muévame sus manos. Entonces, nuestra lucha no es natural con nosotros. Tenemos lucha contra seres espirituales, diga, seres o seres que no tienen cuerpo, diga, que no tienen cuerpo. Amén a esto. Que operan desde lo invisible. Ahora, estos seres no se ven porque son espirituales. Entonces estos seres operan desde lo invisible para ejercer dominio. No se me duerma, póngase como anoche, vamos. Para ejercer dominio, diga conmigo, dominio. Y control sobre lo visible. Cuando me dicen amén. Entonces yo tengo que entender que lo que está sucediendo en mi vida natural, en mi vida física, es provocado por una dimensión espiritual que se ha opuesto a operar para que eso sea en contra de mi vida, en contra de mi tierra, en contra de mi mundo. Me dicen amén a esto. Miren, todo este gobierno y dominio espiritual demoníaco, porque la Biblia lo habla, se revela en los lugares donde no operan las fortalezas y el poder de Dios. A ver, muéveme de vuelta sus manos. Entonces digamos que no hay nada que frene lo que viene a dar contra el mundo, lo que viene a dar contra la familia, contra la economía, contra la salud. Porque en este lugar, estos seres que se mueven justamente de un mundo espiritual o sobrenatural, que operan sobre la tierra, no en la tierra, vienen para ejecutar, amén, operaciones y obras de maldad para afectar el mundo físico o natural. Muévanme sus manos, me dicen amén. Entonces esto es importante, porque donde no está la fortaleza de Dios, o donde no está el poder de Dios,
¿Me dicen amén? Entonces justamente, amén, Efesios 6:10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Los poderes que ejercen estos seres espirituales es sobre lo físico, amén, es sobre lo terrenal o es sobre lo natural. Por eso todo lo que está debajo, amén, de este gobierno espiritual demoníaco es controlado y es manejado. Pero ellos no operan hacia arriba, ellos operan desde los lugares celestes, segundo cielo, amén, hacia abajo. ¿Me dicen amén? Entonces ellos traen un gobierno desde ese lugar para justamente desconectar el cielo de las personas o desconectar el cielo del mundo de las personas. Entonces, aunque Dios por encima de todo tenga milagros, tenga sanidad, tenga bendición, tenga restauración, el problema es que Dios, amén, ha sido removido porque las personas han caído y han perdido la fortaleza de la fe y de la relación con Dios. Entonces ellos toman lugares celestes para operar ahora desde esos lugares celestes sobre la tierra o sobre el mundo de la humanidad. Diga aleluya. Entonces es importante porque este lugar o este gobierno que ellos manejan es reconocido como unipotente. Diga, es reconocido como unipotente. Entonces ellos tienen poder sobre todo lo físico, tienen poder sobre todo lo natural, tienen poder sobre todo lo terrenal. No, yo necesito gente de vida. La palabra unipotente no es omnipotente. Amén. Porque omnipotente viene de Dios. Dios es el Dios todopoderoso. Pero cuando no hay Dios o no hay gobierno de Dios, ya los demonios tienen todo el poder sobre las personas. Ellos pueden hacer y deshacer. Ellos pueden maldecir. Ellos pueden enfermar. Ellos pueden romper. Ellos pueden operar. Por eso ellos vienen a hacer un gobierno llamado unipotente. ¿Qué quiere decir? Que su potencia de gobernar no es, aleluya, hacia arriba, es hacia lo físico, es hacia lo terrenal, es hacia lo material. Por eso nosotros tenemos que saber en este tiempo, amén, cómo fortalecernos para fortalecernos en el poder. ¿Y cuál es el poder? El poder de Dios se llama omnipotente. El Dios todopoderoso, el omnipotente es el que te va a empoderar para vencer toda guerra espiritual. Adelante rápido porque quiero terminar antes de las 10. ¿Cómo opera el diablo? El diablo opera en 5 formas. Anótelo rápido, porque habla de las acechanzas del diablo. Diga, acechanzas del diablo. Amén. Entonces miren, la primera es acechanzas, la segunda es maquinación, la tercera es fortaleza, la cuarta es opresión y la quinta es engaño. Mírenme por favor. ¿Sí? Diablo quiere decir en su traducción, en el nombre diablo, ¿sí? Quiere decir adversario. Diga conmigo, adversario. Y esto quiere decir uno que golpea hasta penetrar en la mente. Escuchen esto por favor, ¿sí? Entonces diga conmigo, el nombre del diablo, ¿sí? Quiere decir adversario. Diablo quiere decir adversario, quiere decir uno que golpea hasta penetrar la mente. Dígalo de vuelta, uno que golpea hasta penetrar la mente. Entonces vamos a entrar en esto que es tan poderoso, por favor. El diablo busca mentes naturales, amén, o carnales, sin fortalezas y sin justamente espiritualidad. Cuando las personas sufren de una dimensión de estar fuertes en Dios, de estar fortalecidos en Dios y en el poder de su fuerza, amén, el diablo encuentra personas con mentalidad
quiere tomar dominio en la mentalidad. Él quiere dar una mentalidad. Él quiere que las personas piensen lo que Él quiere que usted piense, que usted interprete, que usted defina lo que Él quiere que Él defina. Me dicen amén a esto. Entonces quiero que anote esto, por favor. Y usted en esta tarde-noche se va a poner el yelmo de la salvación. Diga acechanza. Quiere decir plan o estrategia. Entonces miren qué tremendo es esto. Cuando el diablo viene con una dimensión de acechanza espiritual, él quiere decir que él ya ha pensado y ya tiene un plan contigo, y él ya pensó una estrategia para ti. Muévame sus manos. Por eso la Biblia dice, sí, en Juan 10, creo, verso 10, por ahí, dice que el diablo no viene, digan no viene, sino para matar, robar y destruir. Amén. Entonces cuando el diablo viene, es porque él ya pensó un buen plan y ya tiene una buena estrategia. El diablo nunca viene derecho sobre ti. El diablo trabaja primeramente para que él pueda justamente acecharte, hacerte una trampa, para que tú justamente ignores esas acechanzas sobre tu vida. Amén. Y que tú caigas en esos justamente planes que el diablo prepara para que tú caigas, para que tú justamente puedas ser afectado o destruido por él. Dígame amén a esto. Entonces quiere decir justamente, amén, planes o estrategias. El diablo planifica, no solamente planifica contigo, planifica a través de ti, de tus generaciones, de los hijos de tus hijos. Se quiere extender hasta la tercera y cuarta generación por medio de tu vida. Tu pecado es la transgresión de tus hijos, y la transgresión de tus hijos será el camino de muerte, de maldición, de juicio, de condena para ellos. Entonces el diablo viene a operar para establecer gobierno. La palabra gobierno quiere decir que él viene a controlar todo lo que es y todo lo que va a hacer en esta tierra. ¿Saben cuál es el sacrificio de los padres? Los hijos. ¿Saben cuántas personas se están sacrificando a la fornicación, adulterio y lujuria, a sus generaciones? Digan conmigo, aleluya. Amén. Por eso somos guerreros. Por eso somos guerreros. Por eso somos guerreros. Un gran más hay. Vamos, iglesia. Amén. Hay un plan, hay una estrategia. También la palabra acechanza también quiere decir un camino hacia una meta. Miren esto. Entonces cuando el diablo prepara una acechanza para ti, él prepara un camino hacia una meta. Y la meta es llegar a ti. La meta es tener acceso a tu mente. La meta es llegar, aleluya, hasta penetrar tu mente. Digan conmigo, amén a esto. Miren esto que es tremendo. La segunda quiere decir maquinaciones. Esto habla de pensamientos que modifican la mente. Aleluya. Muévanme sus manitas. Esto trata de pensamientos que modifican tu mente. Maquinaciones. La Biblia dice que no te olvides de las maquinaciones del diablo. Mírenme. Diga maquinaciones. El diablo está maquinando, te está murmurando, te está hablando. Amén. Amén a esto. El diablo viene con maquinaciones. Ahora tú, el pastor, la iglesia, tu esposo, la economía, no va a hacer nada. Diga conmigo maquinaciones. Esto habla de pensamientos que modifican la mente. ¿Saben que antes que venga el reino de Dios en la tierra, Juan el Bautista vino con este diseño de modificar la mente?
La palabra arrepentimiento es la palabra metanoia, que quiere decir el cambio de la mentalidad. Entonces, si tú no ves, si tú no entras en un cambio de mentalidad, tú no vas a ver el pecado como muerte, como maldición, como condenación, como entrega de tu vida. Bueno, eso tú vas a decir, pero el pecado es la fornicación, ese deseo que me lleva a un éxtasis y que me hace ver, soñar, pensar, ver las estrellas. Amén. Entonces, digamos, son formas. Amén. Dios vino con mensajes. Hablar a los sentidos principales. Amén. La fe viene por el oír. Y las personas comenzaron a oír el mensaje de Dios, de salvación, de vida eterna, de los planes, del propósito, de la redención. Amén. Y comenzaron a cambiar la mentalidad. Y comenzaron a creer. Amén. Entonces el Satanás lo que hace, trabaja la mentalidad para que tú puedas realmente, aleluya, comenzar a pensar diferente a lo que tú tienes que pensar. Hay muchas personas que le cambió la forma de pensar. Sus pensamientos se alejaron de ser los pensamientos de Dios. Ya los pensamientos no se tratan de propósito, no se tratan de llamado, no se tratan de bendición, se tratan de este mundo, se trata de los asuntos de la tierra, se trata de iniquidad, se trata de pecado. Dígame aleluya. Entonces, diga maquinación. Anótelo de vuelta para tenerlo. Esto habla de pensamientos que modifican la mente. Esto sería que tú piensas, que tú ves, que tú crees conforme a esa influencia mental. Dígame amén a esto. Eso se llama confusión. Amén. La maquinación viene para confundirte, para que tú pienses lo contrario. Amén. Para que tú comiences a cambiar tu forma de pensar, de ver. Amén. Qué tremendo. Tu forma de sentir, tu forma de creer. Mírenme y digan conmigo amén a esto. Lo tercero son fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Sería un castillo, diga un castillo. Aleluya. Un lugar, un castillo. Antiguamente era un lugar, se entiende, donde se edificaba para que pueda ser establecido un gobierno y un rey. Amén. Los reyes antiguos hacían sus fortalezas. Escuchen que ya voy cerrando. Entonces quiere decir fortaleza, quiere decir un gobierno de dominio y de control. Amén. Escuchen esto. Por eso tenemos que saber que la Biblia dice en 2 Corintios 10, verso 4, que las armas de nuestra milicia no son carnales, vamos. No es esa ira, ese enojo, esa rebelión, esa desobediencia, no. No son carnales, díganlo. Esa incredulidad, yo no hago más nada, me voy, me retiro, yo no. Bueno, ya está siendo sometido. Amén. Son, ¿qué dice la Biblia? Porque las armas de nuestra milicia No son carnales, sino poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas. Vamos. Entonces en esta fortaleza se está hablando de que el diablo tiene control, tiene dominio, tiene control sobre lo físico, lo natural y lo terrenal, haciendo a través de una influencia, una maquinación, que las personas cambien su mente, ¿se entiende? A una mente caída y una mente sometida a pensar como el diablo quiere que tú pienses y como que quiere que tú veas. Amén. Esta es la estrategia del diablo. Génesis 2, ya voy cerrando. Verso 17, vamos rápido para terminar.
Ya termino. Génesis 2, verso 17. Escuchen esto. Hay personas que van a cambiar los principios, pero esas personas que cambian principios entran en síntomas de caídas. Amén. Es que ahora no fui a la iglesia cuando antes dejaba todo por llegar a la iglesia. Ahora dejo. Es que tengo una fiesta. Es que me voy al gimnasio. Es que me voy. No. Usted tiene tendencia nuevamente a caer bajo gobiernos, se entienden, naturales y carnales. Cuando una persona se enfría, pierde la convicción en Dios. Por más que sepas después que el pecado es malo, no tiene convicción para que tú puedas frenarte en él. Me dicen amén. Entonces, cuando tú te enfrías, es justamente un síntoma que has sido manipulado y has cambiado tus pensamientos en Dios. Me dicen amén a él. Y tampoco piense que es para usted, pero también tómelo porque es para usted también. Estoy enseñando. Amén. Entonces dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comience ciertamente que ¿cómo era este árbol para el hombre? Diga malo, y va a matar al hombre. Génesis 3, verso 6 creo que es. Vamos rápido. Dice, y vio la mujer, amén, que el árbol era bueno para comer. ¿Era bueno para comer? No. ¿Era bueno para comer? No. ¿Y qué pasó en ese lugar? Hubieron gobiernos que comenzaron a maquinar a esa mujer. Si tú comes de este árbol, tú serás así, vas a vivir una vida plena, vas a llegar a lo máximo de la felicidad. Esto es lo que tú necesitas en la vida. Amén. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codicioso para alcanzar la sabiduría. Vaya a ver sus manos. Amén a esto. Entonces diga conmigo, si no rompes las fortalezas van a cautivarte y van a destruirte. Amén. Escuchen esto. Una persona bajo una fortaleza está bajo una prisión. A ver, mírenme. Digamos, cuando tú estás bajo una fortaleza, mírenme, cuando tú te has hecho una idea y la has radicado bien firme en tu vida, ni Dios te puede sacar. Te puedo hablar de castigo, te puedo hablar que el año que viene se puede desatar una enfermedad de muerte, de cáncer, de lo que sea. Te puedo hablar del infierno, te puedo hablar de tus hijos que se pierden. Pero diga conmigo, una persona bajo una fortaleza es una persona cautiva. De una fortaleza no se puede salir y tampoco puede entrar algo o alguien. Amén. Entonces es imposible que cuando la persona mantiene la fortaleza, Dios pueda hacer algo por usted, o Dios pueda iluminarte, o Dios pueda librarte. Por eso se llama la dimensión de lo unipotente, los demonios que toman posesión de lo físico, de lo que opera debajo y no permite que el cielo sea revelado y manifestado. Toda persona que está en una fortaleza está bajo una prisión o está en una prisión. No puede ser, aleluya, libre, tampoco puede recibir algo que venga de Dios. Y con esto ya voy cerrando. Diga opresión. Opresión era lo cuarto, ¿no? Sí, creo que sí. Ahora miren lo que quiere decir opresión. Opresión no es lo mismo que depresión. Diga conmigo, no es lo mismo que depresión. La depresión en su principio, no lo confundan, puede ser algo natural. Amén. ¿Se entiende lo que digo? Puede ser en su principio, ojo. Amén. Puede ser un desbalance químico en una persona. Amén a esto. ¿Sí? Algunas veces puede ser demoníaca la depresión, ¿se entiende? Pero la depresión, por más allá que venga por medio que perdiste algo, que te ocurrió algo, ¿se entiende? Se puede volver demoníaca. Me dicen amén a esto. Ahora la opresión, diga la opresión, es demoníaca. Diga
Diga conmigo, cuando las personas están bajo una opresión, diga conmigo, están bajo poderes, fuerzas y moveres demoníacos continuamente. ¿Me dicen amén a esto? Entonces miren esto, por favor. Esto es como un tirano que sojuzga a su víctima. Entonces la opresión viene como ese tirano que viene justamente, ¿se entiende? A castigarte, a oprimirte, ¿se entiende? Justamente a golpearte en lo que tú no tienes, en lo que tú necesitas, en lo que tú has perdido, en lo que muevan esos manos. Amén. Escuchen esto. Lo obliga, la opresión te obliga, amén, y te castiga. Me dicen amén. Amén. Por eso nadie puede operar bajo opresión. Yo no puedo estar bajo una opresión en ningún sentido, ni económica, ni familiar, ni de salud. Yo tengo que romper toda opresión. Yo tengo que romper toda opresión. Vamos, tengo que romper toda opresión. Claro, yo tengo que romper toda opresión. Tengo deudas. Amén. Pero yo vivo en una vida de fe. Con un Dios que vino para desatar. Con un Dios que vino para bendecir. Con un Dios que vino para prosperar. Y lo quinto, con esto cierro por hoy. Diga conmigo, engaño. Es aquella confusión en el espíritu. Diga conmigo, es aquella confusión en el espíritu. Quiero que todos me miren porque ya estoy cerrando y ponga cara como que le gusta la película. Entonces diga conmigo, confusión. Es aquella confusión espiritual. Miren esto, por favor, de vuelta. Es aquella confusión espiritual. Miren lo que pasa en el engaño. Es donde uno ve una mentira, amén, en el lugar de una verdad. Vean eso, hermanos. ¿Por qué las personas que están en pareja, mírenme, ¿por qué le dicen a las personas que están en pareja y se engañan, justamente engañan, se fallan, se entienden, son infieles? ¿Por qué no le dicen, me mentiste? Porque le dijiste, me engañaste. Amén. Porque tú tienes que saber que Dios te ha dado una libertad para que tú conozcas la verdad. Amén. Y en esa verdad tú jamás vas a ser cautivo de nada. Si tú conoces la verdad, lo que estás por hacer, tú no lo haces. Porque tú tienes la verdad en lo que vas a hacer, en lo que vas a generar, en lo que vas a decidir. Entonces tú dices, no, yo no lo hago. Porque esto es un engaño. Amén. Porque el diablo me quiere presentar vida donde hay muerte. Muevan esos manos. ¿Se entiende lo que digo? Entonces nadie sufriría. Amén. Y muchos no estarían casados hoy. Si usted tuviera la verdad, digan pum. Escuchen esto. Presten atención. Ustedes están ministrando conmigo, necesitan después de la unción. Entonces, escuchen esto. El diablo, para establecer su mentira, él tiene que venir en forma de engaño. Él viene para engañar. Y a través del engaño, él te hace creer. Él te hace ver esa mentira como una verdad. Amén a esto. Entonces, digamos, nosotros tenemos que saber, ¿se entiende? Que esto hace que nosotros cambiemos la óptica, que cambiemos los lentes, digan, cambiemos los lentes. Entonces yo me pongo estos lentes porque con estos lentes voy a ver diferente. Bueno, amén a esto. Entonces diga conmigo, engaño es la confusión en el espíritu, donde uno ve una mentira en lugar de una verdad. Miren, es un cambio de lentes, es un cambio
lo que escuchás, lo que pensás, lo que deseás y lo que sentís. Te hago una pregunta. ¿Quién recibió un milagro a través de la unción ministerial nuestra? ¿Quién? ¿Fui malo o fui bueno? Ahora no soy tan bueno. Ahora tengo un montón de defectos. Ahora mi forma de establecer el gobierno espiritual no es tan buena. Ahora ya no soy tan ordenado. Muévanme sus manos. Amén a esto. Amén a esto. ¿Se entiende lo que digo? Génesis 3 y cierra. Verso 1, 2, por ahí. Pero la serpiente era habilidosa, tenía más capacidad que cualquier ser natural y físico y común. Vean eso, bueno, ¿cómo era la serpiente? ¿Y por qué no lee usted bien como yo leo? ¿Cómo era la serpiente? Astuta. Era un ser, amén, que sobrepasaba las capacidades de los naturales y de los terrenales. Amén. Y dice, y la serpiente era astuta más que todas las bestias. Digo, los animales. Bueno, animales, bestias son algo así. Amén. Amén. Sobre todo lo físico. Todo lo físico. Dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios dijo, mire, ya, trabajando para lo que Dios dijo, amén, no sea cómodo, no sea algo agradable, puede ser que cuando uno le establezca autoridad, porque Dios vino con autoridad, va a comer de todo menos de esto, ¿ya? O si no, se corta todo. Amén. Escuchen esto. Porque Dios dijo, trabajar para que te desagrade lo de Dios, para que lo de Dios no tenga acceso en ti, sino sea rechazado por ti. Váyanme sus manos a él. Entonces dice, más de todo algo de la dijo, con que Dios dijo, con que Dios os ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. Vamos. Y la mujer respondió a la serpiente, ¿sí? Del fruto de los árboles del huerto podés comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocaréis. Diga conmigo, agregó algo que jamás Dios dijo. Amén. Y dice, ni le tocaréis para que no muráis. Vamos. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirás. No. Diga conmigo, no. Estableció otro sistema de pensamiento para traer otro tipo de idea y otra forma de gobierno. Ya le dijo, no estén bajo la sujeción de Dios, bajo el orden de Dios. Amén a esto. Entonces, bien sabe Dios que el día que de él comieren, ciertamente serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Escuchen esto. Ya les voy a cerrar. La mujer y el hombre fue establecido en este mundo, en este planeta, en una dimensión de eternidad. Aunque los hombres no estuvieron en el momento que Dios estableció la dimensión de la eternidad, es como que ellos desde ese lugar fueron como para siempre en ese lugar. Ahí comenzó la existencia de los seres vivientes. Es como que ellos
¿se entiende? Eran como de siempre en ese lugar. Ya conmigo, si tú estás de siempre en este lugar, amén, no te acredita y no te da la autoridad que tú manejes las cosas que vienen de Dios y que establece Dios para que sean por siempre. Vean mis hermanos. Entonces, muchas veces estamos bajo esa maquinación, porque tú piensas que tú al estar, ¿se entiende?, en el tiempo, tú puedes modificar, tú puedes cambiar, ¿se entiende lo que digo? Entonces yo quiero que tú puedas entender, amén, que tú tienes que romper contra toda acechanza del diablo, todo plan del diablo, toda maquinación del diablo, que toda fortaleza tú puedas tener la capacidad